son superiores, son fáciles de sacar. Y obviamente, si se te ha complicado, no te preocupes, vas aprendiendo, vas a ver luego poco a poco que es más fácil. Obviamente tienes que considerar que el acceso es diferente, casi a boca cerrada. Y a veces el paciente tiene un auricular de los labios más pequeño, entonces tendrá que ir a trabajar por el paladar. Pero eso ya lo vas a ir viendo. Pero tampoco es el hecho de sacar pues todas las terceras molares, porque hay pacientes pues, que tienen su antagonista, o sea, la tercera molar superior o inferior, están normalmente implantados, están muy implantados, arriba y abajo. Hay oclusión incluso de esas dos terceras molares, pero no necesitas sacarlas. Entonces, si el paciente te dice no, que sí, que va a ser ortodoncia, X cosas, bueno, ya. Pero obviamente antes tenemos que ver ese aspecto. Si la tercera molar inferior está mesiangulada y obviamente la de arriba está normal, bueno, y esa mesiangular que sacarla, la de abajo. Y obviamente ya no va a tener oclusiones de arriba, entonces también lo sacamos. Yo creo que esos criterios ya lo tenemos un poco más definidos. Entonces tenemos las exodoncias convencionales que hemos venido avanzando, también las exodoncias complejas, y hay muchos casos, si ustedes se dan cuenta, que son simples y que están pasando a ser complejas. Como también estamos iniciando exodoncias complejas, pero que estamos pagando como simples. Pero bueno, ya es el criterio que ustedes tienen, pero ya saben por qué son complejas, ¿cierto? Por una condición del paciente, una condición sistémica del paciente se hace compleja. Cuando hacemos exodoncias seriadas, varias pero contiguas. No, por ejemplo, a 1.8, luego la 2.8, no, esas hacen separadas, son simples. Si estoy sacando la 1.8, la 1.8, la 1.7, 1.6, no, ya esos se juntan, son complejas. Entonces, por problemas sistémicos, por falta de cooperación del paciente, por la anatomía misma o la estructura del diente, cuando son situaciones selladas, cuando son ontosecciones, son ya complejas. Todos deben tener, obviamente yo creo que sí tienen su pieza de mano, pero las fresas, siempre deben tener listas las fresas. En cualquier momento vamos a usar, no solamente para hacer ontosecciones, también para hacer ostectomía, y en algún caso se nos complica. A cualquiera se le puede complicar. Cuando trabajen, no se olviden trabajar con la mano izquierda, coger los alveolos, la tabla externa, la tabla interna, agarrarlo bien. Y si estamos trabajando a nivel de lo que es la mandíbula, pues coger bien esto. Pues agarras esto y coge bien todo. Y esto del hecho mismo de estar cogiendo te va a hacer que tú puedas trabajar con tu botador, con confianza. Porque ¿qué creen? Que yo no tengo miedo. Sí, tengo miedo. Que esto de acá se me vaya. Porque la cresta es delgada. Que por ahí se te va. Y obviamente estás ahí con, bueno, al principio no se te va a ir, porque estás ahí tranquilo. Pero ya cuando estás cansado, no sale, y ves, y no progresas. O sea, estás ya 5 minutos y sientes que no se mueve mucho. Está peor, difícil. Peor, te pones un poco más tenso y puedes generar algún accidente. Y ese accidente hay que tener cuidado porque obviamente hace de lo que normalmente tenemos que sacar el diente y de ahí lavarlo y colocarle un tapón de gasa y ya despachar al paciente. Acá no. Acá ya tenemos que quedarnos con el paciente, hacer, digamos, alguna otra restauración de algún daño que hayamos hecho a algún tejido blando. Y no solamente es eso, de ahí es dar otras indicaciones, y no solamente es eso, de ahí es dar control y seguimiento al paciente. Entonces se te complica. Y todo eso a mí me ha pasado. Situaciones de las cuales, pucha, vas a cenar y estás pensando en el paciente, ojalá que le caiga bien.
descansas y al día siguiente te levantas, de lo que tienes que pensar uno, te arregla el paciente. Y ya les he dicho que el paciente no paga tanto como para que lo estés llevando para fuera de la consulta. Entonces, nos preocupamos en cirugía, de verdad, en cirugía, en perio, nos preocupamos de hacer bien para justamente no tener contratiempos en la parte postoperatoria. Y lo que debe pasar es lo que yo le indico al paciente. Esto es lo que te va a pasar. Y esto es lo que voy a controlar. Y te controla con medicamentos. Nada de antibióticos. Por ahí hay 3 que me han puesto antibióticos. No. ¿Para qué antibióticos? Puro analgésico. Hasta ahora no he visto ni un paciente que ha venido con la cara hinchada para sacarse el diente porque hay una infección purulenta, está hinchada por ese diente. Una infección ontogénica. Infección ontogénica recién vamos a revisar en la 3ª unidad y ahí recién lo voy a decir y ahí recién vamos a hablar de antibióticos. Y entonces, dentro de nuestra clínica y obviamente del curso, vamos a hacer exodoncias quirúrgicas. Y exodoncias quirúrgicas es lo mismo que estamos haciendo en clínica, o mejor dicho, que deberíamos estar haciendo en clínica, porque ya veo que hay muchos desordenados. Y el ayudante es para eso, ¿no? Para mantener el orden. Empieza bonito, en serio. Me da gusto darme la vuelta. Veo que ese es ustedes trabajan ahora, ustedes están trabajando mejor que en especialidad. Se ve un poco más de otro. Hay algunos que otros, hay algunos instrumentales que no son los adecuados, pero obviamente inician bien. La mesa es la mesa de donde trabajamos está bien. El problema está en su mesón, todo desordenado. Y lo otro es que a veces hay pacientes que no entienden eso, pero porque los operadores, creo yo, tampoco lo entienden. El paciente pues no puede estar conversando con su celular después que tenga el campo fenestrado. El paciente no puede bajarse el campo fenestrado. El paciente no puede acomodarse para ver por el campo fenestrado, para ver, no sé, para ver su celular que acomode el campo fenestrado. No puede. Es tu paciente y el paciente tiene que entender que no puede tocar eso porque si no lo contamina. Lamentablemente los pacientes son bastante descuidados, obviamente por eso vienen a cirugía, ¿no? Porque si fueran cuidados, y con mucha más razón tengo que darle un poco de importancia a mi ficha periodontal básica. Pero obviamente acá en sala de cirugía va a ser otra cosa, porque si ocurre eso, ¿ya qué sería? ¿Qué sería si ocurre eso? No he hablado de los traditos de cirugía. Toma 2, 3, por favor. Este es más que la otra. Acá va. Ahora sí que se llama, sí que se llama. Liang Wiki. Ahí. Sí que se llama. Entonces, en nuestras exodoncias quirúrgicas, obviamente no tendría que pasar eso como en nuestras exodoncias simples y complejas. Y esto acá, entonces, esto acá lo hemos hecho. Obviamente aquí viene, son todos los tiempos operatorios. Y esta planificación es la que ustedes tienen que hacer en su historia clínica. Y obviamente tienen que ir en su presentación de caso. Primeramente viene la asepsia, luego viene la anestesia, luego viene la incisión, el despegamiento del colgajo, la ostectomía, la cirugía propiamente dicha,
la preparación de la herida o la zona operatoria, que es el acondicionamiento, limpieza. Luego viene lo que es la sutura. Y las indicaciones para intervenciones quirúrgicas son aquellas piezas que están mal posicionadas, en las cuales obviamente voy a tener que hacer incisión, si hago incisión tiene que ver por abajo, voy a tener que trabajar a nivel de hueso, seccionando huesos o seccionando un diente, extraer esa pieza dentaria y acondicionar la herida y suturarla. Entonces, todas esas piezas dentarias que están en esa mal posición, que normalmente no solamente bastaría con una sindenotomía y con una luxación y sacarlo, no va a ser suficiente, va a tener que aplicar los tiempos operatorios. Eso lo hace que sea quirúrgico. Y obviamente esto de acá lo puedo hacer en la unidad dental, en la sala de donde trabajamos, lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Pero lo correcto es que no, que tengamos un ambiente apropiado para eso, diferenciado. Que obviamente ahí somos, en cierta manera, es más riguroso la parte de bioseguridad. Puede ser malposiciones, puede ser cementomas, puede ser dilaceraciones, puede ser ciertas anquilosis, como otras piezas, como anquilosis con microestructura ósea, puede ser que esté quiroversionada dentro del alveolo, X cosas. El instrumental, ya ustedes saben, escuchen, ya ustedes saben que cuando ustedes tienen la historia clínica, se coloca el tiempo operatorio, el instrumental, los insumos y el procedimiento. Todo esto. Y los exámenes van a ser así. Va a haber caso clínico y van a tener que hacerlo así. Para el caso de cirugía. Para el caso de periodoncia, la doctora lo que pide es que la de frente al procedimiento. El procedimiento en sí, que es lo que se hace. Los instrumentales ustedes ya lo saben, lo conocen. Muy importante en Minnesota. No usamos pinza con dientes. Usamos la pinza Dietrich. Todos tienen su pinza Dietrich. Trabajen con eso. Si quieren usan el castro viejo si que tienen, si no, su portahojas. Y si no, muchas veces usamos la pinza hemostática. La pinza hemostática recta trabaja bien. ¿Por qué te permite trabajar la pinza hemostática recta? Porque antes trabajábamos con una aguja 3-0, por eso 3-4-0. Hoy en día no, estamos con 5-0, 6-0, es mucha más finita. Y con la pinza hemostática, que es más finita también, nos permite trabajar bien. Si ustedes ven el castro viejo, los bocados del castro viejo también son finitos, casi el mismo grosor de las hemostáticas. No es como el portahojas sí es por eso. La incisión es bastante una situación de criterio. Esta incisión, que es obviamente a nivel del surco y con una descarga, y ya saben ustedes que las descargas siempre van a ser en la base de la pastilla. Es decir, si yo quiero hacer acá en esta pieza de carga, lo puedo hacer acá o acá en el medio. Es en la base de la pastilla. En la base, o sea, acá o acá. Yo tengo esas dos opciones. Yo quiero ver un poquito más acá, hallarlo acá. O si quieres hacerlo acá. Total, igual va a cicatrizar. No significa que si has hecho hasta acá, has hecho tu incisión circular,
vaya de una mala cicatrización. Va a ser el mismo tiempo. Entonces es una situación de criterio, porque obviamente yo creo que acá el operador quiere trabajar acá este mismo cristal en el hueso. Aquí el operador quiere trabajar a nivel cristal y más hacia apical. Obviamente entre este caso, este quiere bajar más hacia apical. Este no, este está llegando nomás al tercio cervical de la raíz. Tampoco es el hecho de que, pucha, no quiero hacer descarga porque no quiero suturar, o no quiero que sangre más, no sé, cualquier semana de pensar. Porque no quiero que acá esté mi Minnesota separando y jalando el tejido, jalando. No. Mejor es, entonces, si quieres avanzar más del tercio cervical al tercio medio, haz tú otra descarga, tú levantas. ¿Quieres llevar al lápiz? Levanta más. No hay problema. Es nuestro sitio, es nuestra zona. Podemos cortar, podemos decolar, lo que hagamos. Obviamente sé qué estructuras estoy cortando, porque ya ustedes saben, cuando yo corto acá, tengo que saber qué estructura estoy cortando. Sí, epitelio, conectivo, periósteo, pero a pesar de eso, ¿qué más? Sobre todo muy importante, vasos sanguíneos y nervios. ¿Qué vasos sanguíneos y nervios estoy cortando? Para, de una u otra manera, determinar que el sangrado no va a ser muy profuso, que la restitución de la conducción nerviosa se va a mantener. Y obviamente, en cirugía, que el colgajo se mantenga suplido. Pero en periodoncia, yo fácil puedo cortar el pedazo de colgajo y lo llevo para cualquier otro lado y lo injerto. Cirugías periodontales es otra cosa. Y solo si yo voy a hacer apicectomía, yo voy a hacer una apicectomía, ¿sería necesario hacer una incisión a nivel surco? No. Si solamente voy a trabajar aquí en el tercio apical, acá arriba, ¿para qué recuerdo todo esto? No, de frente hago acá, una incisión lineal, y dos descargas, o una semilunar, y ya levanto acá. Yo quiero ver esto nada más, acá nada me interesa. Y mejor lo haría, porque obviamente no pierdo el epitelio de inserción. Entonces, la incisión es una apreciación clínica de acceso a lo que yo quiero hacer en mi cirugía. Es acceder al sitio, siempre teniendo en cuenta los recuerdos anatómicos. A nivel inferior, si tú haces una descarga, algo muy importante, tú haces una incisión, digamos, de premolar a premolar, si quieres levantar, no necesitas hacer descarga. Si haces incisión de premolar por vestibular a premolar, esto de acá se remanda y fácilmente llegas hasta el tercio medio. Igual en el lado inferior, en el lado inferior se remanda y te permite progresar avanzando. Cuando hacemos descargas a nivel inferior, yo tengo que tener mucho cuidado con el mentoniano. Yo puedo hacer descargas detrás del mentoniano. Adelante, tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué se hace? Sí se hace. Quizás en el libro se indique que no se hace. Pero nosotros hacemos en periodoncia porque tenemos que llegar hasta el mentón. ¿Cómo llego hasta el mentón? No solamente, si hago de premolar a premolar inferior, sí va a bajar, pero no va a llegar hasta el mentón, porque yo quiero sacar huesos, sí tengo que cortar. Hay una técnica especial que se corta a dos planos, para justamente no dañar a lo que es el mentón. La cureta, la ficha, nos va muy bien, la MOL también, la P24 también.
son suficiente instrumental para trabajar en cualquier tipo de cirugía bucal y periodontal. Claro, hay otros decoladores ya más específicos para injerto. Una situación especial. La osteotomía, lo ideal es manejarlo con motor, con un motor eléctrico. El torque normalmente va puede graduarlo desde 40 revoluciones por minuto hasta 2000 revoluciones por minuto. Es lo ideal. Acá en la clínica tenemos este motor. Tenemos dos. Uno viejito, el de uno de los primeros que ha salido. Y tenemos otro. Pero normalmente para cirugía bucal no manejamos eso. ¿Qué estamos usando? Y usamos la fresa de carburo de tungsteno, la redonda, la troncocónica. Y bastante agua. Si normalmente lo que usan el agua, lo que usan para operatoria, lo meten un poco más de agua. De acá. Con el motor se usa suero. Y el suero frío. Normalmente los sueros nosotros tenemos en el refrigerador, y de ahí lo sacamos para trabajar, para hacer osteotomía. Y el hueso es blando, no es duro. Se desgasta con mucha facilidad. Y normalmente sacamos el hueso que queramos. Vamos desgastando. Ya no hay esta situación de que hacemos huequito y sacamos un pedazo de tabla. Ya no hay eso. Bueno, la extracción ya nos validemos por principios mecánicos para la extracción de esa pieza externa. Ya ustedes ahora ya saben que es una situación de criterio. Por acá, cuando el acceso a la boca entrecerrada, bastante abierta, elegir el botador delgado, mediano, grueso, ver que si ya aplico el forceps o no voy a poder con el forceps. Entonces es una situación bastante diferente. Es muy importante lavar el alveolo. Lavar ese alveolo es importante. Y más aún si has usado la fresa. Porque eso obviamente corta rebanadas, van disparados a todos lados. Cuando lavas, en cierta manera estás limpiando y que no haya nada de esto, solamente que haya coágulo. Cuando formas el coágulo también deberíamos hacer una especie de aislamiento relativo. O sea, poner gasitas a los costados para que no invada lo que es saliva, sobre todo a nivel inferior. Cuando quieren formar coágulo arriba, obviamente traten de poner horizontal al paciente para que no pierdas por gravedades y trata de manejarlo, porque a veces lo dejan al paciente ahí. Obviamente si el alveolo es así, está así, entonces el coágulo está formando así. Sacate el alveolo, una situación de gravedad va a formarse así. Ya está lleno, pero acá no. Entonces ustedes ahí con la cureta del alveolo, ahí van como tapando y ven que ya está lleno, casa muerta. Tienen que hacerlo más rápido. Se lava y se aspira a la vez. A veces queda tejido montado, tejido blando. Por ejemplo, cuando yo pongo esto y presento una gasa, agarro la piel y luego presento y veo que está así montado el tejido blando. Entonces puedo yo corto de tal manera que ya está aflojado. Cuando futuro no es necesario tensar los tejidos. No es que yo puedo jalar, ¿ves? No es tensar. Simplemente es tratar de que se junte, se adhiere. No puede haber tensión. Esa tensión no es buena. Periodontalmente no es buena. Bueno, en toda la vida no es buena la tensión.
Ya esto de que van a experimentar en no está fácil, hubiera pedido que me tomen fotos cualquiera de ustedes. Tenía su casa, no lo tenía todo. ¿Te creerías si te Y ya no usamos esto, seda. La Biblia, bueno, ojalá que no, pero si algún día usan seda van a ver cómo en los 3 días está blanco, lleno de placa. Usamos nylon y otra cosa, hay nylon negro. Entonces, porque no sé, ocurre que el nylon azul se mezcla con nuestro campo penetrado y es una moderna. Entonces, el nylon negro sí te permite visualizarlo mejor. Todo el proceso en sí. Va a ocurrir que hay fracturas de raíces. Cuando hay fractura de raíces, que está por debajo del alveolo de la cresta ósea, eso normalmente ya se convierte en una cirugía compleja. Y obviamente involucra un poco más de tiempo en el trabajo de sacarlo. Y para sacarlo, no sé si ustedes se dan cuenta, pero casi para sacarlo, lamentablemente, nos llevamos, por no decir, nos destruimos la cresta ósea. Casi nos llevamos a cada 1 o 2 minutos. Y él tiene que entrar el botador. Hacemos que entre el botador para poder sacarlo. Y buscamos un buen punto de apoyo. Vamos alrededor, vamos trabajando en uno de ellas siempre. Y a veces lo ideal es que ingrese el botador y el remanente regular salga. Y ese no ocurre, ¿qué ocurre? Se va hacia vestibular, hacia mesial, hacia discal, hacia palatino. Lo principalmente hacia vestibular porque la vestibular es la tabla más delgada. ¿Y qué significa que se vaya? O sea, que esto venga así, o salga así. ¿Qué significa? Que te estás llevando a la vestibular. ¿Y cómo cicatriza? Dice Dios. Ahí vienen los problemas. Para cuando quieras rehabilitar. Hoy día había un caso en el cual yo cureteaba, metía mi cureta era un premolar, creo que era la 1.4, 1.5, y obviamente agarraba tabla externa, tabla interna, por vestibular, por palatino, mi cureta de alveolo entraba hasta el fondo, y yo lo sentí, la cureta de alveolo. Nada de gustar la vestibular, hasta el ápice. Llegaba al ápice, pegaba hacia la tabla externa, que debía estar, ¿no? Y siente. O sea, no hay tejido blando, todo. Claro, hueso para acá, hueso para acá, y el paciente, no me equivoco, porque eso me comentó su operador, se va a colocar el implante. Está bien, pero obviamente ahí va donde esta regeneración ósea. O sea, hacer el conocimiento que es más caro en la odontología. Y semana anterior hubo un operador trabajando en esa pieza, hubo otro operador, luego hubo otro operador y luego estudió. O sea, no destruir la tabla externa. 4 operadores. Se complicó. No es porque queríamos hacerlo. Se complicó. Pero obviamente tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. No hay idea. ¿Cómo lo sabemos?
el paciente lo sabe. Yo no le he dicho. El paciente está preocupado nada más que no le duele. Vino con una alveolitis. Lo hemos limpiado. El paciente está contento con que, bueno, tomar su pastilla joven mañana y ya no le fastidia. Una semana y no tiene que tomar la pastilla. Y no les cuento que hemos encontrado. ¿Una espícula? Eso es muy importante de decir. Muchas veces me ha ocurrido de que luxo la pieza dentaria y lo saco, pero como está bastante lacerada, se rompe ese ápice. Ese ápice que debe ser 2 o 3 milímetros, solamente ese ápice, pequeñito lacerado. Pero si yo he trabajado bien mi luxación, no voy a tener problemas al entrar y sacar esa pieza, ese pedacito, porque ahí dentro está. No está bien adherido, sino ya está luxado, está muy bien. Solamente tengo que buscar la manera cómo pescarlo y sacarlo. Que en muchos de los casos lo he sacado con el explorador. El explorador entra como si fuera el botador. Y ahí ingreso, introduzco acá. Pero obviamente estoy hablando de uno pequeño. Introduzco y empiezo a mover. Y obviamente no es una visión tanto así directa, sino es una visión indirecta. Está mi espejo. Obviamente tengo que entrar con la gasa, secar y al toque. También el espejo, el explorador. El explorador agarro lo que es así en curva, y lo abro todo. Y con eso ingreso. Otra manera de sacar, que muy pocas veces me han funcionado, que por ahí van a encontrar, es usar la lima, como si fuera un corcho, otro es la prepentina, y así sucesivamente puedes usar cualquier otro instrumento que pueda llegar a esa zona. No les recomiendo esto de sacar hueso para lo que es la parte de la parte interradicular. No es una opción, pero es muy traumático. ¿Cuánto de hueso va a perder acá el paciente? ¿Cuánto de hueso? Porque obviamente ocurre esto, que se te rompe el ápice, es simplemente tener un poco de paciencia, buena visibilidad y trabajar sobre esa pieza. Ahora, acostúmbrense a trabajar con el botador. Ese botador va a hacer que toda la estructura, toda la pieza luce. Porque si no trabajas bien el botador y por ahí te desesperas y te confías en el force, lo coges con el force y empiezas a tratar de usar y te desesperas, lo puedes romper como en este caso. Y cuando ha sido poco luxado y se te ha roto así, ya es bastante difícil sacarlo. O sea, el hecho de que les diga que es bastante difícil significa que van a tener más tiempo quirúrgico en el paciente. Van a tener que trabajar más en el paciente. Y eso trabajar más es incómodo, es estresante. Por eso es trabajar tranquilo. Normalmente una opción es desgastar los costados, hacer un espacio para que entre algún instrumento y pueda luxar, teniendo este punto de apoyo. Porque obviamente acá significa que no puedo entrar, no logro entrar. Entonces hago un espacio, un ancho acá, y hago mi luxación para sacar ese. Algunos casos que tengamos que hacer colgajos y tengamos que, llevarnos la tabla externa o por ahí a nivel del ápice para poder empujar la pieza.
son situaciones a lo que tú tienes que decir qué hacer para poder sacar. Una radiografía siempre es importante de apoyo. Y obviamente a veces el ayudante también tiene que colaborar cómo hacerlo, porque a veces uno está ahí y está empecinado a sacarlo de esa manera y a veces no ve otra manera cómo sacarlo. Entonces el ayudante está más tranquilo, digamos, tiene otra perspectiva del caso, porque está viendo del otro lado, entonces puede colaborar. Tengo una imagen justamente de un ayudante que ya está colaborando en exceso, que lo voy a mostrar la siguiente clase, porque no puedo subir fotos ahora. Raíces antiguas para sacar, uno diría, pues pucha, qué difícil, pero son fáciles. Son aquellos que son así pequeñitos, ya remanentes. Es simplemente trabajar bien con nuestro botador y buscar justamente en la vida cómo sacar una pieza dental. Todo es con botador. Y van a encontrar una zona irregular. Por eso tengan bien claro cómo está en la radiografía. Llegar a esto ya sería muy paciente. Recuerden que es uña y rueda para poder sacar lo que está en el brazo. Muy difícil es de que, digamos, se tape totalmente de hueso para tener que sacarlo con fresas, sacando hueso. El botador, el forceps ayuda en ciertos casos. Y uno de los movimientos que siempre hago y va bien es rotación cuando uso el forceps. La rotación es uno de los movimientos de luxación que actúa en toda la pared. Porque si tú usas solamente el botador, lo pongo acá el botador y está usándome la pared contraria. Estoy botando para allá. En cambio, cuando yo agarro la pieza, imagínense que fuera cuadrada o rectangular, y lo muevo, hago rotación, está interactuando en todas las paredes, me están usando todo. Todo en sí. Y siempre cuando usen el botador, hay una aprehensión. Y esa aprehensión tiene que ser enérgica o con fuerza, pero controlada, de tal manera que se hace una sola pieza, el forceps y el diente, una sola. Entonces yo giro con fuerza, no tiene que tener un montón de fuerza, giro, y no hago esto, no giro. Y aguanto un poco ahí y luego giro para el otro lado. Porque así voy ganando. Obviamente hago esa aprehensión, porque si no es esa aprehensión, vas a girar sí el forceps, pero ahí arriba no está girando el diente. Entonces haces esa aprehensión como para que pueda haber una sola estructura ambas y pueda funcionar esa rotación. De igual manera, cuando haces tu lateralidad, no haces esto, no hago yo esto. No haces esto, hacia vestibular, quedas un rato y ahí te vas hacia vestibular, y obviamente ahí agarrando para ver si están usando o no. Hago un rato eso, pero lo que más me gusta es la rotación. Y así saco. Hay algunos forceps que he visto algunos que tienen que tener los tres forceps, disculpen, los tres botadores. He visto algunos botadores que el delgado es igual o casi no hay mucha diferencia con el mediano. Y con el grueso sí hay una tremenda diferencia. O sea, si se van a comprar los alternativos, pero al menos que haya esa diferencia entre el delgado, el mediano y el grueso. Porque si no, en cierto momento no te va, o sea, lo vas a necesitar. Ese botador delgado, o ese botador mediano, o ese grueso, lo vas a necesitar. Y en ese momento quisiera tenerlo, porque ya
quizás estaría solucionando tu problema. Y tú ya lo que quieres es sacar el diente, ya despachar al paciente. ¿Quién quiere tener un marzo al paciente ahí sufriendo? Tu guante ensangrentado, tu labio ensangrentado, todo adentro con sangre. Uno quiere sacarlo ya. Por eso es muy importante y ayuda mucho nuestro botador y nuestro instrumento. Sabemos que a nivel inferior el hueso es diferente, es un hueso más compacto, más duro. Al ser más duro, que obviamente puedo romper. Y otra cosa, que obviamente tengo que controlar la ATM, la articulación del paciente, y por eso le tengo que cargar. Pero el hueso, ya que estamos trabajando a nivel de hueso, va a ofrecer un poco más de resistencia. Y quizás acá sí yo trabajaría pues, con peso, cuando se me complica. Es mucho más fácil luxar en el superior porque es esponjoso que abajo. Abajo es más compacto, no va a dilatar mucho las paredes. En otras palabras, voy a tener un buen punto de apoyo sí, pero no mucha dilatación. Y hay un caso en el cual se ve acá ciertas radiocapacidades, raíces que están dentro del hueso. No sé si será un diente o será una mayor osificación en esa zona. Entonces tenemos nosotros que ver, solucionar o determinar qué pasa ahí. Y para eso necesitamos una vertical de eficaz. Porque obviamente acá fácilmente suele ser un hallazgo geográfico. Y tenemos que darle solución, decirle al paciente. Si lo sacamos o no lo sacamos, pero al final el paciente tiene que estar informado. Normalmente nosotros estamos tomando radiografías panorámicas y esas radiografías panorámicas tienen que ser por algo. Tenemos que informarle todo lo que hay. Y lo que me parece extraño es eso, entonces agarro y si no tengo claro, obviamente tengo la radiografía cervical. Si aún así no lo tengo claro, tengo la tomografía, pero tengo que informarle al paciente. Que el paciente no quiere gastar más, bueno, ya es suficiente, pero ya le estoy diciendo. Hay algo ahí que todavía no sé qué cosa es. Y que no he podido saber con tu panorámica ni con tu cervical. Una tomografía sí me puede ayudar bastante. No debemos debemos hacer esto, autosección. Y es fácil, solamente hay que tener control de la pieza hermana. El control es más que todo porque si no tienes buen punto de apoyo y firmeza, tú empiezas a cortar y eso empieza a saltar. Y se escucha un ruido como cuando licuan hielo. Sí, así es ese ruido. Tienes que tener, por eso tienes que tener firme, porque si no se te va a hacer como un taladro, tiene que ser un agujero, pero si no lo agarras de manera firme y un punto de apoyo, se te va a ir por todos lados. No vas a dañar el porque tu corte tiene que ser limpio. Y más aún cuando vas a empezar a cortar el esmalte. Obviamente el hueso es blando, como mantequilla, ahí no va a saltar, vas a gastar fácilmente. El problema es cuando es el esmalte, tejido duro y tienes que cortar. Pero por ahí tienes que agarrar ahí con bastante firmeza. Y la idea es justamente seccionar de tal manera podamos, cortar el diente para sacarlo en pedazos. Y es preferible hacer la odontosección que hacer una ostectomía, porque el diente no me interesa, el diente lo voy a botar, lo que me interesa es el hueso.
Por eso este procedimiento es de lo que deberíamos practicar un poco más, o mucho más. Y obviamente para eso necesitamos nuestra troncocónica. Y se aplica de diferentes maneras y va a ser bastante una situación de pincel. Tenemos esta pieza, ¿cómo es que vamos a cortarla para sacarla? Y la idea es cortar el diente para de tal manera sacarlo sin necesidad de cortar hueso. O, de hecho, quizás sí tengo que sacar hueso, pero no va a sacar mucho. Lo necesario para sacar estos dientes, este diente que le da. Lo necesario. Muy poco acá, muy poco por distal, muy poco por vestibular. ¿Por qué? Porque simplemente es para destrabarlo y sacar por pedazos. Que si que no hubiera este procedimiento de odontosección, de hecho tendría que realizar todo esto de al menos una tabla, la vestibular y también por encima, todo esto de hueso, para poder sacar esto. Por eso la odontosección es uno de los procedimientos que se realiza bastante. En este caso, si yo trabajo sobre esta pieza, sacarlo, está bastante inmerso relacionado con el permanente, este diente temporal. Que a veces si yo lo uso, también voy a usar este permanente y lo puedo necrosar. Entonces una odontosección acá, separo ambas lados, distal inicial, y saco uno por uno. Y de hecho voy a conservar mucho mejor la estructura del estado. Esto acá, hay muchos casos que se me ha complicado en esta situación. Y obviamente a veces ingresas y haces una ruptura del callo. Trabajas con esto, en el oblicuo, generas una ruptura de oblicua y te permite sacar como si fueran astillas. De hecho, nosotros no trabajamos haciendo odontosección todo por completo, al 100%. Normalmente es suficiente a un 70%. Y de ahí, obviamente, introduces un instrumento y lo separas, ¿verdad? Y esto termina rompiendo. Y posteriormente ya empiezas a aplicar pincel para sacar el diente en cuanto al uso de la odontología. Tenemos a nivel premolar, podremos hacer odontosección. Premolar superior tiene dos raíces, primer premolar superior, dos raíces. Esa furca, nuestro objetivo es acá, llegar, yo la odontosección, introduzco el botador, hago como palanca, hago rueda, y se rompe, se termina quebrando. Así. Pero esto va a ser viable siempre y cuando yo pueda llegar a la furca, acá está la furca. Pero en los premolares, la furca está acá, no está como en este dibujo. Entonces no se puede. A nivel de lo que son los molares superiores, no les aconsejo hacerlo así como esto de inglés. Es más que todo como una T. Estas son raíces vestibulares, como lo que es mesial, distal, esta es la palatina. Entonces hago de esta manera, de mesial a distal, y luego de vestibular hacia mi primer corte, o sea, como una T. Para tener separadas y sacar raíz por raíz. Como en este caso. Con una T. El primer corte es este acá. Y el segundo corte es este acá. En el examen
entiende un caso clínico de odontosección. Obviamente tienen que hacer bajo todos los tiempos operatorios. Y acá en la primera unidad entra tercera molar. Es decir, hacemos odontosección en las terceras molares. De hecho, si no, ¿cómo sacamos? Ahora de aquí ya viene un poco de tontería. Porque, ¿qué es lo que hace? Rompe las raíces, rompe la corona, separa la corona de las raíces vestibulares. ¿Para qué? Para sacar solamente la raíz palatina. De hecho, la más complicada de sacar siempre es la palatina. La vestibulares está adelante, fácilmente, hasta puede romper si deseas la tabla. Pero la palatina no, está más adentro. Tiene mayor cantidad de huesos rodeando. La vestibulares no. Ya saben ustedes que la tabla vestibular es delgada de la primera molar. En los inferiores, he preferido hacer la odontosección vertical y hasta la furca, separas ambas raíces, mesial y distal. Y de hecho, todo el corte, ¿cómo va? Va de vestibular al lingual. Corte de vestibular al lingual, rompes y sacas raíz por raíz. En cierta manera, eso te alivia bastante el procedimiento quirúrgico. Igual, como cortaron la corona para conservar la raíz mesial, sacan corona y raíz mesial, dejando la distal. Y luego la distal lo sacan como si fuera un remanente vestibular. Este es el corte de vestibular al lingual, dejando dos estructuras hacia mesial y otra hacia distal. Puede valerte también en las odontosecciones, sacando hueso y llegando a la furca para poder romper esto y sacar un hueso. En cirugía, este hecho es sacar diente a expensas, digamos, de hacer incisiones, sacar hueso. La idea al final es sacar el diente y ya. Pero también tenemos que tener una perspectiva del periodonto, lo que va a quedar, lo que se va a cicatrizar en esa cirugía. Porque obviamente lograste sacar el diente, sí. Hiciste la cirugía, sí. A veces nosotros nos demoramos un poco más en nuestras cirugías porque buscamos hacerlo traumático. Porque nada nos costaría de frente ya cortar, sacar hueso, cortar un poco de diente y sacarlo ya acá. Si todo eso es fácil, tan especial al paciente, no le va a doler. Pero a veces estamos ahí, con las puntas, con mucho cuidado haciendo la sindesmotomía y buscando trabajar sobre el diente y no el hueso. Las molares son bastante divergentes, quizás sean las más indicadas para poder sacar como odontosección. La idea, o lo que se busca, es que no se rompa la raíz en nuestro procedimiento. La odontosección te libera de eso. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. En el caso de que trajéramos un paciente que estuviera, digamos, en una limpieza dentaria, que ocurriera esto, que tiene el desgaste de la misma pieza o la estructura debilitada por una caries, entonces nosotros le comunicaríamos a usted para hacer la odontosección y que revise la pieza y nos dé el pase para hacer la odontosección. Sí, siempre la odontosección, consúltelo con el docente. Ahora, normalmente yo cuando veo el caso ya les digo, ¿no? Probablemente sea odontosección. Porque, a ver, trabájalo, o sea, las piezas que están aparentemente unidas, pero no puedes trabajarlo mucho porque ya está bastante destruida.
a ver, trabájalo. A veces suele ser de que como son a veces remanentes radiculares o procesos inflamatorios del periodonto, a veces el botador entra bien y mueve y sale, porque obviamente están bastante dilatadas o inflamadas el periodonto. No hay ese periodonto de inserción intacto. Entonces a veces sale. A veces no, a veces se traba, no vas a poder. Y entonces ahí ya no, ya has probado, hacer la sindemotomía, trabajo con el botador, no está duro, porque están clavos las dos raíces aquí acá. Entonces ahí ya ahí lo entonces y vas a ver cómo trabajas individualmente, si es fácil, individual, porque los dos obviamente están anclados, porque están juntos, están unidas. Los separados ya es más fácil. Y muchas veces, si está bien callado, lo que yo hago es entrar al nivel de lo que es la furca, o sea, busco por vestibular la furca, y es lo que hice hoy día. Busco por, bueno, esto está callado, destruido hasta por acá. Estas raíces están aparentemente largas y bien ancladas juntas, bien ancladas, los separadas, ¿no? Entonces, está cerca la furca. La calle llegó hasta acá y acá está. ¿Qué hago yo? Ingreso acá con el botador. Claro, obviamente el delgado. Yo ya veo pan delgado eso. Y giro acá. Hoy día he hecho es mandé a su ayudante a que traiga su fresa para hacer la procesión. Mientras va y todo ese rollo, la idea es probarlo. Entro acá. Veo, ¿cómo sabe que sí está ya dividido? Obviamente, porque estos dos ya se están moviendo en diferentes direcciones. Ya está. Y sigo progresando y por ahí no sale. Giro este, como de esta manera. Saca el botador y giro. Levanto un poquito, trato de meterme acá y giro y esto viene. Y ahora esto lo mismo. Quizás el operador haya estado 20 minutos. Lo que habíamos hecho ahí era sido 5 minutos salieron los dos. Si nosotros nos poníamos, digamos, no sé, expertos a sacarlo, a seguir trabajando, sacando los dos, querían sacar las dos raíces juntas, no por eso. Porque al final tampoco sabemos cómo están. De repente esta está fácil acá y esta está más anclada. Como están juntas, las dos se sienten bien sólidas, ancladas. Separadas, sacas esto fácil y esto trabajas un poquito más, está. Y si es en el inferior, con mucha más razón. En el inferior, sabes tú que es un hueso compacto. La ventaja de ese hueso es que es un buen punto de apoyo. Te va a soportar lo que quieras hacer en cuanto a luxación. Hay diferentes procedimientos a nivel de lo que es furca. Hay piezas que tú puedes recuperar o salvar. Por ejemplo, por ahí que una raíz está mal porque está rompida el hueso, ves que hay un absceso, X cosa. Pero la otra raíz, obviamente radiográficamente y clínicamente está bien. Entonces puedes hacer procedimientos en los cuales solo sacas una raíz y la otra la usas aún para hacer algún procedimiento protésico y pueda seguir funcionando. Puede ser como una amputación raíz, una hemisección de la raíz. Procedimientos aún para salvar, digamos, nuestras piezas dentarias que tienen ya problemas de furca. Podemos recuperar, no busquemos todo extraer. Obviamente es un procedimiento más caro. Se coloca hueso, se coloca membrana, estructura para salvar esta bolsa periodontal que está bastante avanzada. Tenemos la pieza, esta pieza que tiene problemas a nivel de raíz y pues se hace una disección y se trabaja con una raíz para luego hacer una supresión protésica y que sirve aún como un pilar dentro de la prótesis.
Y obviamente eso es una situación de evaluación. Escuchen, los cortes tienen que ir gradualmente de tal manera que sea, que sea como un póntico o un pilar higiénico para el caso del paciente. Y permita higienizar. De hecho, ya no simplemente con una aplicación de hilo, sino con una aplicación de cepillo interproximal. Cuando tenemos estos problemas, pues ya empezamos nosotros a hacer pigmentación. Y obviamente hago pigmentación porque hay una estabilidad oclusal. Si no hubiera estabilidad oclusal, voy a siempre tener problemas. Y ahí sí tendría yo que hacer viatración. Hay estabilidad oclusal, hay compromiso del paciente, tunelizo, hago una furcoplastía, porque la furca es irregular, el cemento en sí es irregular, acá la furca es más irregular, sería fácilmente que se acumule placa. Entonces hay fresas periodontales que te permiten pulir, cortar, desgastar a un grano fino, que de tal manera que no se acumula placa, y por ende yo puedo higienizar eso. Obviamente, para esto tiene que haber un compromiso del paciente. Va a preservar su pieza dental. No, quizás no algunos de los pacientes que les están viniendo, ¿no? Porque hay algunos pacientes con una situación socioeconómica y se entiende, quieren sacarse los dientes, no tienen. Así es el regular. Con estas fresas periodontales, hay fresas periodontales, son más finitas, y también con unos cinceles se alisa y te permite mantener. Entonces, lo que hemos visto principalmente son exodoncias simples, complejas y quirúrgicas. Y dentro de ellos muy importantes las exodoncias de remanentes radiculares. Y dentro de ellos la odontosección. En el examen viene el caso clínico de un remanente radicular y de una odontosección. Que obviamente ahí hay que tener criterios para resolver. Porque yo puedo resolver de esta manera, como también puedo resolver de esta manera. Ambos casos puede ser. Es viable. Pero obviamente, ¿qué va a hacer, digamos, que tu respuesta sea la correcta? Es cómo es que estás procediendo. Y esa es justamente la parte de los tiempos operatorios. ¿Cómo es que procedes? ¿Por qué lo estás haciendo así? Y acá ya es una situación propia de las inclusiones dentales. Quiere decir que piezas que están sumergidas. Por X motivo, vamos a ver una parte etiológica, porque obviamente tiene que haber un factor etiológico de por qué se está dando esto. Tiene que haber una situación patogénica, quiere decir que qué problemas nos va a generar eso, de que esté incluida la pieza, qué problemas nos puede generar. Va a haber una parte clínica, como en la clínica vamos a evidenciar. Va a haber una parte de diagnóstico, es decir, eso también tengo que darle un nombre a esa enfermedad. Va a haber una parte de planeamiento, es decir, ya tiene esa enfermedad y ahora ¿qué hago? Voy a solucionar, ¿cómo lo soluciono? Y obviamente va a haber la parte de tratamiento. Ya, ahora ¿cómo lo sacamos? Porque obviamente eso tenemos que hacerlo nosotros, aquí no vamos a ir nosotros, no vamos a sacar. Después obviamente va a haber unas partes de indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Eso es lo que vamos a tener para el caso de los terceros molares específicamente, tanto superiores como inferiores, y hasta ahí es donde termina la primera unidad. Y obviamente vienen 2 casos de tercera molar. Entonces, si no me equivoco, van a ser 4 casos clínicos y aparte la parte teórica, ¿no?, del curso. Ahora
bolsa ya para cenar. Entonces, todos, como vemos,